Necesitamos un especial tuyo sobre Trump. Llevo muchos años hablando sobre Trump. No puedo hacer un especial general. Hemos ido paso por paso. ¿Qué es lo que pasa? Hay una forma de propaganda que se llama la manguera contra incendios de la propaganda, que es la inundación de mentiras. Tú no puedes comentar una mentira de Trump porque ya atrás viene otra, y luego viene otra, y luego viene otra, y luego viene otra. Es tal la inundación de desinformación, de mentiras continuadas, de falsedades, de alteraciones de la realidad, de cuestiones absolutamente imaginarias y de salidas de tono, de todo tipo, de él y de su gente, que ¿cómo lo analizas? ¿Cómo analizas lo que hicieron en el Madison Square Garden cuando se habla de que Puerto Rico es una isla de basura flotando en el mar, cuando se dice que los inmigrantes son subhumanos, cuando todo lo que se dice, una cantidad de cosas que analizarlas una por una, te lleva al problema de que tenemos con lo paranormal. No me acuerdo de quién es, ya me acordaré, que es una ley. Para desmontar una mentira de Trump necesitas 10 veces más tiempo, más esfuerzo, más información. Si después de esa mentira viene otra y otra y otra y otra y te suelta 25, no te da tiempo. Más que para decir que no es cierto. Estados Unidos está en las peores condiciones económicas, los sueldos más bajos de la historia. No es cierto. Estados Unidos tiene más desempleo que nunca. No es cierto. Cada uno de ellos es sustentable. Pero la manguera contra incendios de las mentiras y la falsedad de la propaganda funciona para paralizar la crítica también. Y pasa eso muchísimo. En el caso de Donald Trump y en el caso de la derecha en todos lados, de la ultraderecha. Porque, insisto, todavía hay por ahí una derecha democrática, como la de Ursula von der Leyen, con la que pues, se puede hablar y se puede negociar, ¿no?